En Trending te presentamos las tendencias más relevantes de la última semana. Dos terremotos de más de 7.5 grados de magnitud azotaron el sureste de Turquía y el norte de Siria. Las catástrofes han dejado más de 10.000 fallecidos y miles de heridos y desaparecidos. Tom Brady, considerado como el mariscal de campo más exitoso de todos los tiempos, anunció su retiro. Mediante redes sociales, compartió que pondrá fin a su carrera deportiva. Científicos de Estados Unidos e Inglaterra descubrieron el ejemplar más antiguo de cerebro de un vertebrado que se conoce hasta la fecha. El hallazgo estaba dentro de un fósil de un pez descubierto hace más de un siglo. El animal vivió hace 319 millones de años y durante el proceso de fosilización, los tejidos blandos fueron reemplazados por un denso mineral que conservó todos los detalles del cerebro. La explosión de una pipa en una gasolinera de Tula, Hidalgo, dejó un saldo de 2 muertos y 4 heridos. El video del acontecimiento se viralizó en redes sociales. El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, el cual busca hacer conciencia sobre la prevención y el control de esta enfermedad. Se llevó a cabo la edición número 65 de los premios Grammy. En esta ocasión, el galardón al mejor álbum del año fue para el británico Harry Styles. Su trabajo Harry's House también se llevó el premio al mejor álbum de pop y mejor ingeniería de grabación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En Trending, donde como cada semana les compartimos los temas que están en tendencia o generan interés entre los internautas. En esta ocasión tenemos un programa muy festivo porque el próximo domingo tendrá lugar la edición número 57 del Super Bowl, este importante evento que año con año nos trae toda la euforia deportiva y pues que vemos por todas partes este magno evento. Pero antes de continuar, quiero saludar a mi compañero Alberto. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar del programa de hoy? Ren, qué gusto saludarte y saludar nuevamente a todo el auditorio de En Trending. Como bien lo mencionas, este domingo los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia jugarán el Super Bowl 57, pero no vamos a hablar de ese partido en particular, vamos a tomar el pretexto para hablar de lo que es el fútbol americano, de lo que es este deporte. No es casualidad que el Super Bowl cada año genere tanta atención porque es la liga deportiva económicamente más valiosa del mundo. Entonces vamos a aprender de su historia, de sus reglas e inclusive de la historia que es muy rica en nuestro país, Ren, sobre el fútbol americano. Entonces tenemos un programa en lo personal muy interesante. Y para adentrarnos en qué es el fútbol americano y cómo lo vivimos, veamos el siguiente minuto que nos preparó Viloria. Con la camiseta de su equipo favorito, comiendo unos buenos nachos y en compañía de amigos o familia, es como los aficionados al fútbol americano se apasionan cada que se da una patada inicial. Este deporte tiene más de 100 años de historia y nace como una modificación del rugby inglés. Aquí se enfrentan dos equipos en una feroz batalla de contacto puro, dividida en 4 cuartos de 15 minutos, en la que se busca dominar el campo. Tanta es la dureza de los choques de estos guerreros que deben portar una armadura muy característica, la cual consiste en casco, hombreras, protector bucal, entre otros elementos para su protección. El fútbol americano es un deporte que requiere gran disciplina, entrenamiento físico y preparación mental para conseguir un touchdown. Beto, ¿sabías que la transmisión del Super Bowl será vista por aproximadamente 92 millones de personas? Esto no solamente por el partido, sino porque pues tiene un espectáculo del medio tiempo, además que es una gran oportunidad para convivir con la familia y los amigos. Esto nos lleva a pensar que no es extraño que sea uno de los deportes más populares. Ren, es el deporte nacional de los Estados Unidos e inclusive hay un dicho en esta nación que el fútbol americano desplazó a la Iglesia Católica de los domingos. O sea, así de importante ha sido el impacto cultural de esta disciplina deportiva y es por eso que en la primera parte del reportaje Frida nos habla de la historia, cómo se origina, cómo es que ha evolucionado a llegar, en el caso particular de la NFL, a ser una liga tan valiosa y pues con un evento como el Super Bowl. Así que vamos a ver la primera parte del reportaje para conocer la historia de este deporte. Es el último cuarto y quedan pocos minutos en el reloj. El marcador está casi empatado y la siguiente jugada lo determinará todo. Los equipos se encuentran en la yarda 10. Suena el silbato y comienza la jugada. El balón en forma de ovoide es lanzado y llega a manos del quarterback, quien hace un pase por aire hasta uno de las alas. Este recibe y corre de manera rápida y ágil mientras esquiva los tackles. Finalmente llega hasta la zona de anotación y ¡touchdown! Tenemos un nuevo campeón. Esto es el fútbol americano, uno de los deportes de mayor popularidad en el mundo que cada temporada llena de pasión a los aficionados,
Pero ¿sabes cuáles son sus orígenes? El fútbol americano nació hace más de 100 años en Estados Unidos como una modificación del rugby inglés. Hay una parte que se origina en la Universidad de Rogers en 1869, que es básicamente soccer, y hay otra parte que parte de la Universidad de Harvard en un encuentro contra la Universidad Canadiense McGill en 1874, que es básicamente rugby. Un año después, en 1875, se enfrentan por primera vez Yale y Harvard y hacen el primer híbrido. A partir de que Walter Camp asume la presidencia de los comités de reglas, incluye primeramente la posesión indiscutida para el equipo ofensivo y un año después el sistema de downs. A partir de ahí es de donde realmente el fútbol americano se empieza a distinguir tanto del soccer como del rugby. A través de los años se fueron dando modificaciones en este deporte hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como fútbol americano. Y en 1906 hay un congreso donde una de las figuras principales es John Heisman, que era el head coach del Tecnológico de Georgia, que él es el que introduce que en vez de ser 3 downs, sean 4 downs, y que el juego, en vez de estar dividido en medios, como se acostumbraba antes de esto, que era algo derivado del soccer, se divida en cuartos. Y hay diversas reformas para que en vez de ser tiempo corrido, sea tiempo efectivo, que es como lo conocemos. Esas son las principales variantes que fueron llevando al fútbol americano a lo que conocemos hoy en día. En 1920 nace la National Football League, mejor conocida por sus siglas NFL, una asociación que permitió el salto para profesionalizar el fútbol americano en Estados Unidos. Entonces, prácticamente hasta que en 1958 se enfrentan los Potros de Baltimore a los Gigantes de Nueva York en un partido que fue bautizado el mejor partido jamás jugado, fue cuando empieza la aceptación del fútbol profesional en el gran público. La transmisión de sus partidos capturó la atención del público estadounidense, y tal fue el crecimiento que con la fusión de la NFL con la Liga de Fútbol Americano, la AFL, y retomando los tazones de los colegios universitarios, se dio la creación del famoso Super Bowl, el principal campeonato profesional de fútbol americano en los Estados Unidos, que se ha convertido en el evento televisivo más visto en este país, dándole un reconocimiento a nivel internacional a este deporte. Algo que debemos destacar del fútbol americano es que cuenta con reglas muy específicas, Beto, que en muchas ocasiones pues no todas las personas entendemos, conocemos, y de ahí que a lo mejor nos sintamos intimidados de acercarnos a disfrutar este deporte. Ren, te lo puedo decir como alguien que disfruta mucho este deporte, sí hay muchas reglas, sí hay mucha información, y sobre todo para alguien que se quiera acercar a conocer el fútbol americano, puede ser demasiado para intentar entenderlo. Sin embargo, pues bueno, si conocemos lo básico y de ahí empezamos a ver de qué se trata este deporte, pues bueno, podemos llegar hasta inclusive ver esas perspectivas de algunos entrenadores que comparan esta disciplina como con un ajedrez físico, un ajedrez humano, o inclusive Ren con la misma guerra por la cantidad de estrategia que involucra. Así que para adentrarnos a la pasión y compartir esta pasión que tiene Beto por este gran deporte, veamos la siguiente nota donde nos comparte una guía de las reglas que podemos seguir para adentrarnos en el fútbol americano. El fútbol americano es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí te lo explicamos. El objetivo principal es básicamente llegar al lado contrario. En el campo, que mide 100 yardas de largo por 53 de ancho, siempre habrá un equipo ofensivo y uno defensivo, ambos con 11 jugadores. Por un lado, la ofensiva del equipo A tiene 4 oportunidades o jugadas para avanzar 10 yardas. Si lo logran, obtienen otras 4 oportunidades para avanzar otras 10 yardas. De ahí que consistentemente escuches la frase primero y 10, porque es una nueva primera oportunidad con 10 yardas por avanzar. La defensiva del equipo B busca evitar ese avance de sus rivales. Cada jugada termina cuando un defensivo derriba o taclea a quien traiga el balón y su rodilla o cuerpo completo toquen el campo. Con una serie de estas jugadas se llega a la zona de anotación. Si un jugador, ya sea corriendo o recibiendo el balón, entra a la zona, se marca un touchdown, el cual vale 6 puntos para su equipo. El equipo ofensivo tendrá una oportunidad más, ya sea con un punto extra en el que se tiene que patear la bola entre 2 postes, o con una conversión de 2 puntos, que es una jugada normal en la que el equipo tiene que volver a entrar a la zona de anotación. Ahora, el equipo B se enfrentará a la defensiva del equipo A bajo la misma dinámica de las 4 oportunidades y así sucesivamente.
El touchdown no es la única manera de anotar. Si un equipo no logra llegar a la zona, pueden intentar un gol de campo, en el que su pateador debe meter el balón entre los postes ya mencionados. De lograrlo, se otorgarán 3 puntos más. El objetivo final es anotar más puntos que el equipo rival. Correr con la bola estilo rugby es el origen ofensivo del deporte, pero en la actualidad, los pases largos y las acrobáticas recepciones son el elemento más espectacular. La defensiva debe estar preparada para reaccionar y detener estos avances y así evitar los touchdowns durante 60 minutos de juego. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero no se despeguen, porque en la segunda parte de En Trending vamos a hablar sobre la historia que tiene este deporte en nuestro país y también la perspectiva psicológica de los aficionados al fútbol americano en nuestra entrevista. Ya volvemos. Regresamos en Trending para seguir hablando del fútbol americano en esta semana de Super Bowl. Y pues bueno, Ren, amigos, es bien sabido que, como ya lo checamos en la primera parte del reportaje, se origina desde los Estados Unidos. Pero la realidad es que hay una historia muy rica de este deporte en nuestro país, Ren. Inclusive está íntimamente relacionado a instituciones como nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, por mencionarte algunas. Hay mucha historia de este deporte en nuestro país. Así es, Beto, como ya lo mencionas, nuestro país es muy aficionado al fútbol americano, tanto así que es el segundo deporte más popular, solamente después del soccer. Entonces, esto hace que tenga mucha historia y mucha información que se liga con las comunidades de inmigrantes, con las ligas universitarias y muchos otros datos que nos comparte Frida en la segunda parte del reportaje. ¿Cómo fue que llegó el fútbol americano a México? Su historia comienza no mucho después de su origen en Estados Unidos. Durante la Revolución Mexicana, muchos compatriotas se resguardaron en el país del norte y a su regreso, junto con estadounidenses que vivían en México, fueron esparciendo poco a poco su conocimiento sobre este deporte. El primer partido de fútbol americano que se tiene registrado en nuestro país ocurrió en 1896 entre dos universidades de Estados Unidos. El fútbol americano se supone que llegó por un barco de los Estados Unidos hace más de 100 años a las costas de Veracruz y ahí empezaron a tener un juego donde está ubicada ahora la Universidad Veracruzana, allá en Jalapa. Ahí está la placa, ahí está el primer juego que hubo de fútbol americano. Fue en los años 30, con su práctica en la Ciudad de México entre los jóvenes de diversas instituciones educativas, quienes replicaban a los estudiantes estadounidenses, que comenzó el crecimiento del fútbol americano en México. Y realmente el fútbol americano comenzó a tener auge cuando la Universidad Nacional Autónoma de México decide poner un equipo de fútbol americano, copiar mucho al deporte de los Estados Unidos, tuvo mucha influencia y pegó muy bien. En esta época se crearon equipos representativos no solo de la UNAM, sino también de otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, por mencionar algunos. Pero cuando surge el Politécnico Nacional en 1936, entonces se arma una rivalidad mágica, por así decirlo. Ahí fue donde empezó a hacer match el fútbol americano con la juventud en México. Los dos pilares del fútbol americano estudiantil actual son Politécnico y Universidad. Son los únicos capaces de meter hasta 60,000 aficionados en un partido. En 1978 se creó la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, mejor conocida como ONEFA. Sin embargo, tras varias complicaciones y perdiendo protagonismo frente al naciente fútbol soccer, el deporte del ovoide tuvo que esperar bastantes años para llegar a la profesionalización, hasta que en el 2016 se formó la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, la LFA, compuesta actualmente por 10 equipos de distintos estados de la República Mexicana. El fútbol americano en México es actualmente el quinto deporte más practicado y sus seguidores van en aumento. Nuestro país posee el récord de la mayor entrada a un partido con 112,000 asistentes para ver el Vaqueros de Dallas versus Petroleros de Houston en el Estadio Azteca en 1994 y en el 2019 el Super Bowl fue visto por el 44% de los televidentes mexicanos.
Para un aficionado, un partido de su equipo favorito, pues pensaríamos que es un momento placentero, pero la realidad es que puede ser también muy estresante. Y para los aficionados al fútbol americano, pues esto no es la excepción. Es por eso que para comenzar a entender y también intentar aprender cómo ser aficionados responsables, en nuestra entrevista vamos a estar platicando con el psicólogo Carlos Alberto Vázquez, que es parte del grupo de intervención en psicología del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de aquí, de nuestra universidad. Carlos, te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en Trending para hablar de este tema. Nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Carlos, bienvenido. Me gustaría comenzar nuestra entrevista planteando este panorama que tenemos del americano, que es un deporte con muchos golpes, mucho contacto. ¿Qué implicaciones psicológicas tiene esto para los aficionados del fútbol americano en comparación con otros deportes? ¿Cómo se siente un aficionado del americano al ver a su equipo? Bueno, hay que identificar que las personas que les gusta este deporte pudieron haber llegado por algunas cuestiones, ¿no? Lo practicaron y esto quiere decir que generalmente se sienten identificados al ver a alguien jugar, aunque ellos ya no estén perteneciendo a algún equipo, o de alguna manera durante su vida han tenido participación en mayor o menor grado en este deporte. Tiene que ver con una identificación, lo veo, me identifico, y por eso empieza a gustarme o termina gustándome. También puede suceder otra situación. A lo mejor nunca tuve ese acercamiento y este deseo de haber querido ser parte, pues hace que nos veamos reflejados en un deseo que nunca pude cumplir. Eso es común, es normal, digamos. No todos de pronto tenemos la oportunidad de participar y de practicarlo. Pero eso es lo que nos lleva a empezar de alguna u otra manera a estar involucrados en el deporte. El gusto por el esfuerzo y algo que seguramente compartirán todos los aficionados que ven el deporte de fútbol americano es pues buscar esas hazañas deportivas que vemos y el gusto, el disfrute por ver cada partido, decir cómo pudo haber hecho eso una persona. Hablamos de un atleticismo, de un compromiso de unos atletas tremendo y creo que al final cuando vemos hazañas, vemos jugadas increíbles, es cuando uno dice, por eso es el fútbol americano, ¿no? Carlos, ¿cómo es el comportamiento de un aficionado a este deporte, digamos, en diferentes lugares de donde lo puede ver, ¿no? Por ejemplo, pues en su sala, ¿no? Viéndolo en la televisión, o tal vez viéndolo en el estadio, viéndolo con amigos, viéndolo solo. O sea, ¿cómo cambia el comportamiento de un aficionado a este deporte? Bueno, varía mucho en el contexto en el que esté disfrutando un partido. A veces no es lo mismo ver el primer partido de la temporada que ver la final. Y sí sabemos que las personas tendemos a modificar nuestro comportamiento cuando estamos en compañía de alguien más. Entonces, estar solo de pronto nos vuelve más reservados, pero estar en compañía nos vuelve un poco más eufóricos, más atrevidos. Y si esto lo vamos acrecentando, hoy podemos hablar de algo de psicología de masa, donde cuando estamos en un estadio, pues cambiamos a veces radicalmente nuestro comportamiento. Sabemos hoy que cuando somos parte de una masa, vamos perdiendo individualidad de una manera que no somos conscientes. ¿Qué es esto? Que de pronto puedo dejar de ser yo para hacer lo que toda la masa o toda la población en ese lugar está haciendo. Y esto podría verse reflejado como gritar cosas que normalmente yo no lo haría, o gritarle a alguien y ofender a alguien cuando yo de manera natural no lo haría en la calle o solo en mi casa, ¿no? O de pronto ofender a alguien atrás de mí o sentirme ofendido cuando realmente nada más es pura pasión. Entonces, sí cambiamos y esto va en medida en la que también la gente o las personas viven esta pasión. La emoción es muy importante en términos deportivos, pero hay que tener cuidado también de pronto con ello. Ya mencionas esto de hay que tener cuidado. ¿Qué consecuencias psicológicas, emocionales puede traer este desbordamiento de la pasión deportiva cuando pasa de ser algo divertido, entretenido, a cuando ya nos afecta en cuanto a cómo estamos y las personas que nos rodean? Es un tema interesante porque conforme vamos involucrándonos en la pasión, no podemos olvidar que todos somos seres humanos y por lo tanto somos emocionales. Es normal emocionarse, es normal frustrarse, enojarse, sentirse triste porque perdió el partido mi equipo, pero hay que tener cuidado en el tema personal y tiene que ver con la emocionalidad. No solo en el deporte, sino en el día a día, alguien que no cuida sus emociones puede caer en un exceso de
una emoción desbordada. Claro. Y alguien me ha dicho de pronto, oye, ¿entonces no me puedo emocionar tanto? Sí, siendo consciente lo puedes hacer, pero hemos visto, inclusive en televisión, en vivo, en transmisiones, donde la gente está tan emocionada que logra o llega a cometer actos donde pues a una reportera pasan y le jalan el cabello por la emoción, le empujan, hasta otras cosas que pierden el respeto de las personas. Entonces, la euforia, esa emocionalidad desbordada, también te puede llevar a cometer pues actos que después te puedes arrepentir, no sé, claro. Algo más sencillo, decía, yo invito todas las cervezas a la gente que está aquí después vivir el colapso de no tener el dinero para ir un lunes, ¿no? Es un ejemplo. El tema es que cuando las emociones se desbordan, bloquean una parte lógica del pensamiento. Y esa es la función, o sea, el cerebro emocionalmente tenemos que darle una calma para ser lógicos. Carlos, perdón que te interrumpa. Tenemos poco tiempo, pero justamente retomando esto último, ¿qué podemos hacer para evitar ese tipo de... para ser un aficionado más responsable? Bueno, ¿no? Yo les diría que sean conscientes hasta dónde quieren llegar. Y esta emocionalidad no puede afectar a nadie más, tanto en la tristeza como en la euforia, ¿no? En una emocionalidad desbordada. Sean muy claros hasta dónde pueden y deben llegar, tanto en la tristeza como en la felicidad. Perfecto. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartirnos este panorama del disfrute sano de los deportes, particularmente aquí del fútbol americano, que es nuestro tema de hoy. Y rescatamos mucho esta parte de que si bien es importante tener pasatiempos, hacer cosas que nos apasionen, esto nunca debe estar por encima de nuestro bienestar ni el de quienes nos rodean. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Renata. Gracias, Alberto. Carlos, te agradecemos mucho nuevamente. Carlos Alberto Vázquez, parte de la Dirección General del Deporte Universitario en su equipo de psicólogos deportivos. Nosotros los invitamos a que vean esta siguiente nota en la que nuestro compañero Gerardo se fue a visitar a los Pumas de la FES Acatlán para conocer cómo es la preparación, para conocer cómo es el proceso de un estudiante atleta dentro de nuestra universidad y obviamente representando en el fútbol americano a la UNAM. Así que vamos a ver la siguiente nota en el Proyecto UNAM de esta semana. En nuestra universidad, los equipos de Pumas CU y Pumas Acatlán juegan en la liga de mayor competencia en nuestro país. Estos equipos cuentan con ligas menores esenciales en la formación de nuevos talentos, y sus integrantes son en su mayoría estudiantes que cursan la licenciatura o que están por incorporarse a una. Ahorita tenemos ya 80 jugadores, de los cuales, como es la transición del segundo año de prepa, del tercer año de prepa y el primer año de profesional, ahorita tenemos aproximadamente 20 estudiantes de nuestra universidad, pero están haciendo proceso de admisión alrededor de 30 alumnos. Para estos jugadores, cumplir como deportistas y estudiantes a la vez no es tarea sencilla. Pertenecer a un equipo requiere de sacrificios y de administrar sus actividades de manera eficiente. Por ejemplo, hoy practicamos puro tercera oportunidad, tercero y largo, entonces la línea trabaja protecciones de pase, porque seguramente va a ser pase, ¿sí? Los receptores rutas largas, ¿sí? Y tenemos otro periodo de tercera y corto, que es tercera y 2 o tercera y 3 yardas, que la línea necesitamos que cargue, que el corredor sea agresivo y que pueda hacer su primer y 10. La disciplina, el trabajo en conjunto y el seguimiento puntual al plan de entrenamiento resultan fundamentales para que estos atletas lleven a su equipo a cumplir con las metas establecidas cada temporada. El año pasado nos propusimos llegar a playoffs, llegamos a playoffs y este año sin duda debemos de empezar de ahí para arriba. Queremos estar en la final, pero para eso falta mucho y hay que trabajar demasiado, ¿no? Bueno, de entrada hay que ser un atleta, no solo tener una cualidad como sé correr, sino que también tiene que ser un atleta muy completo, además de la mentalidad que siempre tienes que tener de ganar, porque si no tienes la mentalidad de ganar no veo el sentido de por qué tendrías que estar en un equipo compitiendo. Uno siempre tiene que tener en mente el campeonato y es para lo que vamos. Es así como día a día, este equipo se prepara arduamente para representar a la UNAM y hacernos celebrar con orgullo cada uno de sus logros.
Como revisamos a lo largo del programa, Beto, no es de extrañar que el fútbol americano sea uno de los deportes más populares. Tiene más de 100 años de historia, a través de los cuales ha cautivado a públicos de todas las edades. Y bueno, en este programa vimos que nunca es tarde para adentrarnos a entender el americano y disfrutarlo pues de una forma muy sana. Y yo no puedo dejar de hacerle la invitación, Ren, amigos, de que se adentren en este mundo del fútbol americano. Es un deporte muy apasionante, ya lo checamos en esta última nota, y ustedes han visto transmisiones a través de TV UNAM del fútbol americano, de los Pumas, de la universidad, se llenan estadios con la rivalidad en el Politécnico. Hay mucho que disfrutar en nuestro país y por supuesto, pues en los Estados Unidos es un deporte que es un completo espectáculo. Entonces, yo nuevamente les hago la invitación a que disfruten este deporte, tanto como millones ya lo hacemos en la actualidad. Ren, llegamos al final de este programa, pero pues no podemos dejar de invitarlos a que nos sigan siempre los jueves a las 20:30 horas y la repetición los sábados a las 19 horas, por supuesto a través de la señal de TV UNAM. Y nos vemos la próxima, Ren. Un gusto nuevamente comenzar las conducciones contigo en este 2023 y nos vemos la próxima. Hasta luego. La próxima.